Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Percivale y en el próximo video voy a hablarles de accesorios para bateristas y percusionistas. Estos accesorios que les voy a mostrar ahora son los distintos instrumentos que yo uso para complementar con la batería propiamente dicha o a veces para reemplazarla. Son de la marca Main. El que más uso de todos y el que más me gusta particularmente, tanto por el sonido y por lo versátil que es y transportable, que no es menor, es el Travel Cajón. Como se puede llegar a ver, está bastante gastado por el uso intensivo que le doy y por el traslado que lleva constantemente de acá para allá. Este Travel Cajón es de madera, tiene acá un antideslizante para que no pueda deslizarse cuando yo lo apoyo en mis piernas y quiero tocar. Y acá tiene un huequito donde expulsa el aire y se puede microfonear. Suena muy parecido a el chasquido de los cajones flamencos. En su interior tiene una bordona similar a la que usan los tambores. Esto hace que suene así, con este chasquido particular. Esto lo uso tanto como hi-hat y como redoblante, de acuerdo al momento y la situación musical que esté enfrente mío. Muchas veces lo uso apoyado sobre mi pecho para ejecutarlo bien y cómodamente con los dedos, más al detalle, y también lo suelo usar en un soporte de redoblante, subiéndolo a la altura de un hi-hat o bajándolo a la altura de un tambor, como si fuera una batería. Con la escobilla suena así. Cuando lo uso de hi-hat suelo darle más en los bordes, que suena más apagado, y cuando lo uso de tambor le doy en el medio y más con esta parte de plástico y más fuerte. Ahora voy a hacer un pequeño ritmo usando en mi mano derecha escobilla y los dedos. Ahora voy a ir con otra sección que también me gusta mucho, que es la parte de los shakers. Lo que voy a mostrar ahora es un set shaker, también de Main, compuesto de 4 shakers. El primero es el blanco, el segundo que es el gris, el tercero que es el rojo y por último el negro. Estos 4 shakers varían en la intensidad, van de menor a mayor. Primero el blanco, después el gris, después el rojo y último el negro. Soft. Tenemos un granulado muy fino, el medium, loud. Ya tenemos un granulado bastante más grueso. Y el negro, que es el extra loud, el más fuerte de los 4. Blanco, gris, rojo y negro. Acá la diferencia es muy notoria porque tenemos un granulado muy fino con un granulado mucho más grueso. Estos shakers, de acuerdo a la situación musical en la que me presente, al tipo de canción, el género, también los suelo usar mucho como hi-hat. Ahora voy a combinar estos dos con el Travel Cajón. Ya para un lugar más grande, una situación de estudio donde necesitamos un volumen mucho mayor que el de los shakers anteriores, tengo este. Este shaker es un signature del percusionista Luis Conte. Es una serie de shakers que tienen 3 intensidades diferentes. Esta es la más alta, que es el modelo Loud Stadium Shaker. Se puede notar que no solo tiene un granulado distinto a los demás, sino que ya es más grande. La superficie es mucho mayor a la de los shakers anteriores. Este shaker
shaker también lo recomiendo para percusionistas que acompañan a bateristas, también por el tamaño que tiene y la maleabilidad. Tiene un volumen muy grande y eso ayuda a que tome mejor en los micrófonos, tanto para estudios o shows en vivo. Luego de yo conseguir y empezar a usar estos shakers que les acabo de mostrar recién, se me ocurrió dejar de usarlos en las manos y usarlos en los pies. ¿En los pies? Sí, en los pies, como escuchaste. Este que ven acá es el heel shaker, shaker de talón. Esto que está acá va enganchado entre la zapatilla y el talón. Este shaker, lo bueno que tiene es que al usarlo en los pies comenzamos a tener las manos libres. Ya con eso se nos abre otro camino totalmente distinto. También es cierto que una de las desventajas es que al tenerlo en el pie tenemos menos control. Una cuestión de que con la mano podemos abrirla, cerrarla, usar los dedos, y con el shaker simplemente levantar y bajar el pie. Al usarlo el movimiento es contrario al de tocar el bombo. Levantamos el talón. Ahora vamos a otra sección distinta a la anterior, que es sonajas. Voy a comenzar por este tipo de sonaja que se usa en los dedos. Es el modelo Finger Jingles de Male. Como ven, acá tiene un elástico que es para enganchármelo en el dedo, como un anillo. Podemos usarlo tanto afuera como adentro. Al tenerlo en la mano y adentro tenemos más control del sonido. Esto permite que juguemos con la intensidad y con mutearlo enseguida. Lo abro, lo dejo sonar y cierro la mano enseguida. Lo que tiene este tipo de accesorio es que al usarlo en la mano no puedo usar otra cosa más que esto, porque estaría sonando siempre y me entorpecería en algunos ritmos que quisiera hacer. Ahora vamos con uno de mis accesorios favoritos. Este me encanta y apenas lo vi tengo que tener uno de estos. Este es el Fit Tambourine. Este elástico que ven acá es para engancharlo en mi pie. La ventaja que tiene esta pandereta es como la del shaker de los pies. Seguimos teniendo manos libres. Está buenísimo. Para hacer sonar esta pandereta, el movimiento que debo hacer es el mismo que hago cuando toco el bombo de la batería. Es dejar el talón apoyado y levantar la punta. Esto hace que también tenga muchísimo más control y pueda hacer rítmicas más complejas. Que con el talón se me complicaría un poquito más. Este accesorio es uno de mis favoritos también porque las sonajas de la pandereta complementan mucho el sonido de lo que estoy tocando. Entonces, al tenerlo en el pie, yo puedo usarlo o no. Yo elijo cuándo lo uso. Por ejemplo, estoy usando un poco las manos y de repente me da ese complemento que es muy lindo en la escucha. Siguiendo en la línea de las sonajas, tengo este modelo. Este es el modelo Headliner Series Hi-Hat Tambourine. Este agujero que ven acá va en la varilla del hi-hat. Estas panderetas que mostré tienen sonajas de acero inoxidable. Entonces, cuando pisamos el hi-hat, también estas sonajas le dan un complemento al hi-hat para que suene distinto y con un agregado de sonido. Pisando el hi-hat con esta pandereta suena así. Sin la pandereta del hi-hat suena de esta manera. ¿Notan algo, ese brillo que realza? Puede servir como no, todo de acuerdo a la situación musical a la que nos estemos enfrentando.
También esta pandereta se le puede pegar con el palillo. Por ejemplo, venimos tocando con el hi-hat. ¿Por qué no? Y finalizando en la sección de panderetas, el próximo accesorio que les voy a mostrar es el chin ring. Este accesorio va montado arriba del hi-hat. A diferencia del anterior, es un poco más sutil. Cuando lo golpeamos sobre la pandereta no suena tanto como el anterior. Y a la hora de pegarle al hi-hat puede entorpecer menos la situación de los golpes. Voy a poner el chin ring sobre el hi-hat. Ahora lo tengo cerrado. Ahora sí. Ahora voy a hacer un pequeño ritmo con los palillos en el hi-hat. Acá está con. Ahí es cuando lo abro y lo cierro con el pie. Y ahora sin. Este, como el anterior, le da cierto brillo, pero este podemos decir que está un poquito más controlado. Otra gran ventaja que tiene este modelo es que lo podemos usar no solo en el hi-hat. ¿Por qué no? Le ponemos cinta y le enganchamos un redoblante o arriba de un ride o un crash. Este nos da mucha más posibilidad de juego que el anterior, que eso es muy importante también. Este es un buen momento para que le des like al video, te suscribas y activen las notificaciones. Todos estos accesorios main que les acabo de mostrar, yo los uso para diferentes situaciones musicales, tanto para complementar a la batería propiamente dicha o solamente para usarlos solos, como reemplazo de la batería. Los comencé a utilizar cuando surgieron situaciones de acústicos, tener que ir a tocar en lugares donde no había mucho espacio físico ni tampoco se podía tocar a un volumen alto. Entonces comencé a investigar, bueno, yo tengo mi set estándar de batería, hi-hat, bombo y tambor. Entonces comencé a pensar cómo podía yo reemplazar el hi-hat. En mi mano derecha toco el hi-hat, bueno, uso un shaker. Conseguí ese set de distintas intensidades, etc. Luego, el redoblante. ¿Cómo reemplazo el redo? Bueno, entrar al cajón fue en mi caso lo que me dio lo que yo buscaba. Todos estos accesorios muy rara vez los uso juntos, sino que me centro y me focalizo en qué me dice la canción o qué me dice el artista con el que estoy tocando o la banda, lo que fuera. También me gusta complementarlos para usarlos en distintas canciones. Por ejemplo, en una canción uso este shaker con esta pandereta y en la otra canción uso otra pandereta con otro shaker distinto. También me gusta armarlos y pensarlos como sets híbridos, ¿no? Usar partes de batería, un hi-hat, por ejemplo, y mezclarlo con partes de accesorios de percusión. También a veces uso octapad, cajón peruano y así voy complementando todo y buscando mi sonido particular. Yo siempre intento buscar que cada canción tenga su propio sonido y su propia ejecución. Todos los sonidos que me surgen y tengo en la cabeza, busco y pienso cómo puedo hacerlos realidad y partiendo de ahí busco la herramienta que necesito. En este caso mostré mis accesorios main, pero hay muchísimas marcas que cumplen con el propósito que buscamos. Es cuestión de investigar, buscar sonidos por un lado y por el otro. Ahora voy a empezar a combinar estos accesorios que les mostré para tocarlos todos juntos. En este caso voy a usar el shaker negro en mi mano derecha, el shaker de talón en mi pierna derecha, la pandereta de pie en mi pierna izquierda y en mi mano el trap del cajón. Ahora cambio mi mano izquierda, escobillas para darle al trap del cajón y mi mano derecha, los shakers de Luis Conte. Y ahí de a poco uno se va convirtiendo en el hombre orquesta. No es tan así, pero más o menos.
También todo esto lo busqué por un tema de traslado, que es importante. Con esto no tengo que pensar en fundas gigantes, en cargar cosas súper pesadas, como lo son fierros, redoblantes, pedales, bombos, cascos, todo eso. Obvio que es distinto el sonido si tenemos un show de un teatro, muy posiblemente no vaya con un set de percusión. Ahí sí o sí necesite una batería estándar. Pero esto, para otras situaciones, se le acerca muchísimo. ¿Todavía no viste mi video de fundas y el traslado de partes de la batería? Bueno, te dejo acá la imagen para que después lo veas. Como ven, hay un montón de posibilidades y variantes. Todo está en nuestra cabeza, en pensar el sonido que queremos, buscarlo y hacerlo realidad. Bueno, muchísimas gracias por mirar el video, espero que les haya gustado. Si te gustaría que muestre algún accesorio más, algo que conozcas, que te parezca importante, me gustaría que lo dejes en los comentarios. También, si usás otro tipo de accesorios y querés comentármelo, también me gustaría saberlo. Nos vemos en el próximo video.